Hola, hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, un tema del cual puedo ser testigo porque yo fui vegana por un año. En mi caso fue simplemente porque yo ya era pesquetariana, personas que solo comen peces o alimentos que vengan del mar. Entonces para mí la transición no era como tan complicada. Yo de por sí ya no comía cerdo, la carne roja era muy de vez en cuando que comía, entonces era como ya comía solo pescado, no era para mí tan complicado pues dar el siguiente salto. El vegetarianismo y el veganismo creo que empezó a ponerse como de moda allá por el 2019, 2020, 2022, incluso todavía siento que hay bastantes tendencias relacionadas con lo que es este movimiento, pero la verdad es que se remonta incluso a tiempos mucho más atrás de los que nos podríamos imaginar. Miren, hoy estudié diferentes culturas como la egipcia tenían un faraón llamado el Akenatón que prohibió el sacrificio de animales en el año de 1300 a.C. Él tenía estos principios de no causar daño a los demás. Y luego en Parsba, un jainista alrededor del año 800 a.C. enseñaba el ahimsa, que es la no violencia. Y pues esto es lo que practican los budistas. Y también en Japón, el emperador Tenmu, no Temu, Tenmu, que prohibió el consumo de carne por 12 años en Japón. Entonces, si se fijan, esto se remonta a muchos años atrás. También tenemos culturas vegetarianas y veganas que vienen desde mucho tiempo atrás. Está la nación Choctaw, es una nación vegetariana, y estos construían casas de madera, barro, corteza y caña en lugar de utilizar las pieles de los animales. En el año de 1942 ellos comenzaron a adoptar lo que es la dieta a base de carne. Y también en Grecia tenemos el vegetarianismo estricto, que se denomina por la abstinencia de seres con alma. Pitágoras, ¿ustedes sabían que el famoso Pitágoras era vegetariano? Pues él expresó su objeción por el maltrato animal. También la fe ortodoxa griega pide a sus seguidores adoptar una dieta vegana durante el tiempo de ayuno en la Cuaresma. Si ustedes siguen la religión católica, también pueden ver que durante el tiempo de Cuaresma, los viernes no se puede comer carnes rojas. O sea, siento que esto de no comer carnes es como que el alma se ensucia y para llegar al cielo tenemos que llegar lo más limpios posibles, entonces no tenemos que comer carne. Aclaro, este video no es para convencerlos a ustedes de que se hagan veganos, vegetarianos, cada quien lleve su dieta como les sea mejor para usted, para su salud, para su familia. Yo a la fecha, yo ya no soy vegana, yo me consideraría más flexitarian, que es como más flexible a comer cualquier cosa. O sea, si hay un día en el que no hay carne, no pasa nada, yo estoy tranquila. De hecho, de mis comidas favoritas, honestamente, son frijolitos con huevito, tortillita, tal vez algún platanito adentro, aguacate, y yo soy feliz. Para mí eso es un manjar. Y no les voy a negar, tiempo en el que yo no comía carne, a mí sí se me antojaba mi pedacito de carne, ustedes. Yo no lo voy a negar porque sí se me antojaba. Y lo más notorio que podemos ver acerca del veganismo o el vegetarianismo viene siendo la gente en India. La mayoría de la población en India llevan una dieta a base de plantas. Y a mí me encanta la comida de la India. Es una delicia, de las comidas más exquisitas que hay, divina. Tiene raíces profundas en la religión. El hinduismo, el budismo y el jainismo enseñan el concepto de ahimsa, como les había mencionado anteriormente, que es básicamente no violencia a los seres vivos. El contemporáneo de Mahavira fue Buda, otro defensor de la ahimsa. Y en 1943 se funda The Vegetarian Society en Londres, donde ellos cuestionaban el consumo de lácteos. Pero el término de vegano como tal empezó hasta 1944 y eso daba el fin del vegetarianismo y el comienzo del veganismo. Definamos qué es ser vegano. Ser vegano es una persona que no come ningún producto animal ni nada que esté hecho de producto animal. O sea, no va a usar cosas de cuero, no va a comer huevos.
También encontraron en 1944 que la deficiencia de la vitamina B12 estaba siendo un problema, porque la mayoría de la vitamina B12 se consigue a base de la carne de res. Y si usted no está comiendo carne de res, entonces ¿cómo va a tener vitamina B12? Pero incluso el que come res, digamos que seguido, tampoco es, digamos que es suficiente lo que comemos de una porción de un steak. Por lo mismo es importante que nos tomemos nuestros suplementos de vitamina B12. También la pueden encontrar hay un hongo que se llama orejas, es como negrito, se lo voy a enseñar en la foto. Y ese es una gran fuente de vitamina B12. Para los que no me conocen, yo me llamo Nelly Daniela, Nelly con doble L Y-Daniela. Les voy a contar mi experiencia. Yo empecé a ser vegana porque vi unos documentales en Netflix, uno que se llama Cowspiracy, otro que se llama What the Health, otro que se llama Seaspiracy. Y ustedes cuando ven cómo es el manejo de esta industria, ustedes se quedan asustados. Entonces uno dice, yo tengo que hacer algún cambio, no sé. Entonces también aprendí que la mayoría de emisión de gases de CO2 eran causados no era ni por la industria de la construcción, era por las vacas. Como estamos en un mundo súper poblado, se da abasto para satisfacer todas las necesidades humanas, carne. Entonces las emisiones de CO2 producidas por las vacas son gigantescas, o sea, enormes. O sea, no tenemos ni la más remota idea hasta que vemos este tipo de situaciones. Y creo que a mí me gustó la experiencia de ser vegana porque aprendí que no necesitaba tener carne para sentirme satisfecha, para sentirme que comí. A veces siento que el consumo de carne se asocia con el poder adquisitivo. La gente que tiene en su casa aquellas grandes porciones de carne roja está asociada a que tiene un gran poder adquisitivo. Pues la verdad creo que a mí el veganismo me enseñó mucho, me enseñó a respetar que hay otras culturas que sí respetan estos principios e independientemente que haya sido por religión o porque uno quería mejorar su apariencia física, qué sé yo, hay miles de razones por las que la gente deja de comer carne. Y bueno, en el tiempo que yo era vegana, yo aprendí muchísimo porque a mí me encantan los dulces. Entonces es bien complicado encontrar un pastel totalmente vegano, entonces me tocó a mí aprender a hacerlos. Es muy interesante cómo se puede lograr estas técnicas sin perder lo rico y lo suavecito de un pastel sin tener ningún lácteo. Y es complicado, ¿no? Porque los pasteles llevan huevos, llevan leche de vaca, llevan margarina o butter. Entonces era como bien complejo hacer este tipo de pasteles. Y así como hacer el betún, que los betunes son la mayoría a base de leche, de huevos, queso crema. Entonces fue todo un reto para mí haber aprendido a hacer todo ese tipo de repostería. Porque honestamente, al menos acá en Taiwán, no es tan común encontrar ese tipo de pastelería. A mí personalmente, en nuestra casa, era yo la única que estaba consumiendo una dieta vegana. Mi esposo y mi hija, ellos seguían con una dieta omnívora. Entonces, ¿qué pasaba con esto? A la persona que le tocara cocinar ese día, tenía que cocinar más, porque eran 2 menús, uno para mí y uno para ellos, porque yo no podía comer lo que ellos comían porque tenía carne y ellos no podían consumir lo mío todos los días porque pues no les gustaban. Y pues la verdad es que habían platos que sí me quedaban buenos, pero habían un montón de platos que no me quedaban tan buenos. Yo, por ejemplo, soy amante del yogur. Encontrar un yogur comercial que supiera bien era bien complicado, entonces lo tenía que hacer yo. Eso me llevaba mucho tiempo. En los tiempos en los que yo comencé también no era tan común todo este tipo de leches vegetales. Ahora sí ya es más común y entonces yo me las preparaba yo solo. O sea, me generaba un montón de trabajo adicional y a eso añádanle que yo tenía una niña recién nacida, ¿verdad? Entonces era como más estrés del que ya tenía y más el trabajo, la relación como tal, la casa, era como muchísimo estrés. También cuando iba a comer afuera, las opciones para mí eran bien reducidas porque la verdad las opciones veganas o vegetarianas son muy malas en la mayoría de restaurantes. Creo que ahora han mejorado un poco, pero igual
tener una comida completa vegana a veces es un poco complicado, sobre todo si vas a un lugar, a un cumpleaños, a un restaurante que vos ya sabes que a mí me tocaba ir a parrillas argentinas y tener que comer nada, porque como era vegana no me podía ni comer una empanada. Entonces era bien complejo. Pero creo que cuando yo más toqué fondo, para serle sincera, es cuando yo me sentía superior a los demás, porque yo, según yo sí era compasiva con los animales, yo sí estaba respetando al medio ambiente, porque cuando sos vegano te cambia todo, porque vos elegís diferente los productos para limpiar tu casa, los que te bañas, todo, porque no puede tener nada a base de animales. Entonces lo acepto, yo llegué a sentirme superior por eso. Y la verdad, yo no era una mejor persona al estar criticando a los demás que no eran como yo. Entonces yo ahí fue como que me dije a mí misma, alto, esto no está bien, tengo que hacer una introspección. Poquito a poquito volví a incorporar un poco de carne a mi dieta. Creo que una persona que ya nace siendo vegetariana o vegana es realmente más fácil tener una vida así, pero alguien que yo tenía que 27 años siendo omnívora y después a los 28 digo, bueno, me voy a hacer vegana, es como muy complicado, ¿no? No digo que sea imposible, estoy segura de que hay millones de casos exitosos que sí lo han logrado y yo soy de esas personas que cuando agarra algo me lo creo y no sé qué y que no sé cuánto. Entonces yo decía, si yo fuera la presidenta del mundo, yo obligaría a todo el mundo a ser vegano. Y honestamente no creo que obligando a todo el mundo a ser vegano salvaría al mundo. Y pues claro que sí, estás ayudando al cambio climático, no estás lastimando a los animales, pero por el otro lado, lo que yo estaba haciendo de creerme superior no estaba bien. Un buen amigo, ellos son una familia de veganos, ellos empezaron siendo omnívoros, después empezaron con el vegetarianismo y después con el veganismo. Ellos tienen sus hijas y pues ellas son veganas, entonces lo que les decía, haber nacido siendo vegano ha de ser mucho más fácil. Este buen amigo fue una familia tan linda que conocí. Saludos a José y Danuta si me están viendo. Y pues me encantó cómo ellos llevaban el veganismo porque en ningún momento vos sentías que ellos te estaban imponiendo ese estilo de vida. Simplemente lo hacían por convicción y creo que eso es lo más importante al final, que vos creas en lo que estás haciendo independientemente de lo que los demás digan. Ellos creo que para mí son el mejor ejemplo de una familia vegana que yo he visto. Y pues José me recomendó un libro, bueno, me regaló un libro que se llama The Omnivore's Dilemma. Entonces, en este libro, yo aprendí cómo a sentirme más en paz con la decisión que yo había tomado, pues, de volver a consumir carne. El autor de este libro te explica su proceso de cómo él empezó incluso hasta él llegó a cazar su propia comida, lo que se sentía, todo eso. Y es un libro muy interesante para los que no lo han leído, pero me ayudó a mí mucho a sentirme en paz con el hecho de que no soy una mala persona si como carne. Incluso hasta me ayudó como a ser más consciente y a orar más al momento de que me como mi porción de pollo, mi porción de pescado, mi porción de res. Y yo digo, gracias Dios por la persona que cazó a este animalito, bendícelo y protégela o protégelo, porque gracias a esta persona pues yo estoy comiendo y pues hay que bendecir eso. Y también hay días en los que yo no como carne y no pasa nada, no es el fin del mundo. Aprendí a comer, que la verdad eso yo lo aprecio mucho, aprender a comer. No sé si en un futuro pudiera volver a retomar esa dieta, porque al final ya mi dieta estaba muy basada solo en granos, entonces yo estaba comiendo solo garbanzos y frijoles. Y llega un punto en que eso, al no tener una dieta variada, te puede aburrir. Siento yo que ya llegaba un punto que para mí no era sostenible seguir siendo vegana, sobre todo porque estaba basando mucho mi dieta en carnes veganas y pues cuando vos ves los ingredientes de todo lo que dice ahí, pues es como son de dudosa procedencia, por así decírtelo. Entonces yo siento pues ya al estar alterando la que supiera carne, pues yo ya no le sentía como mucho propósito. Y la mayoría de las carnes veganas que están en el mercado realmente saben bien raro ustedes. Entonces no sé, ahora simplemente agradezco, disfruto la comida de donde venga. Entonces, el día de mañana, si a usted le toca tener un amigo vegano o vegetariano, no lo juzgue. Él o ella tiene sus razones. Es un movimiento muy bonito que tiene intenciones preciosas, el de ser respetuosos con los demás seres vivos. A veces hay personas que hablan más con sus acciones que con lo que dicen. Entonces, yo tengo mucho respeto a la gente que es
vegetariana o vegana. Y para ir terminando, ¿ustedes creen que el veganismo fracasó? Yo la verdad siento que si vos llevas una dieta ya sea vegetariana o vegana, incluso una dieta omnívora bien proporcionada con tus 3 macros y vos comes a tus tiempos, o sea, la dieta que vos tengas, vos vas a ser una persona nutrida y saludable, que al final es el propósito de cualquier dieta. Si tus motivos es ser vegano porque vas a estar más delgado, no sé si sea sostenible a largo plazo. Creo que tenés que tener ciertas convicciones para lograr una dieta de este tipo, porque si vas a sacrificar un montón de cosas, sobre todo al momento de tener una actividad social, te vas a tener que ir comido antes porque probablemente al lugar donde vayas no van a haber opciones vegetarianas o veganas. También al momento de comer, sobre todo si vos has sido una persona que ya probó la carne anteriormente. Yo en mi caso fui omnívora por 26 años y luego a mis 27 años decido comer solo peces. Después a los 28 decido convertirme full vegana, y pues para mí lo más complicado era que yo ya sabía el sabor de la carne. Para mí la carne pues representaba un montón de cultura de mi país, entonces al no comerla a veces me sentía desplazada en algún evento familiar o en algún evento X a donde yo saliera, y pues la verdad llegó un tiempo en el que no me estaba alimentando bien. Creo que a veces yo forzaba un poco a mi cerebro de decir, sabe a carne de res, sabe a pollo, sabe a pescado, y también a veces creemos que comer vegetariano o vegano es más barato, y muchas veces no. Ir a un buen restaurante vegetariano o vegano no es nada barato. Hay opciones económicas, ¿verdad? Pero así ese gusto que vos te querés dar de una buena comida vegetariana o vegana, a veces sí llega a ser algo caro. Yo llegué a tener hasta cierto punto ortorexia. Ortorexia es que no puedes comer nada que no sea saludable, no comer, que todo tiene que ser saludable, y entonces era también como una obsesión. Creo que pues hasta cierto punto eso no es sano ni saludable para cualquier persona, estar obsesionado con que todo tiene que ser perfecto. El snack que me comía tenía que ser bajo en calorías, bajo en grasa, bajo en azúcar, bajo en todo, y era un dolor de cabeza pues para mí sentirme complacida y que algo me gustara. Y seamos honestos, la mayoría de las cosas saludables que hay en el mercado no saben muy bien. A veces uno, por querer tener las opciones saludables, te terminas comiendo algo que no te gusta y después luego te terminas comiendo lo que te gusta. Entonces es como, ¿cuál es el punto? Chicos y chicas, yo solo les digo que respetemos la dieta de los demás, las decisiones de los demás, las culturas, religiones, porque cada uno tiene sus propias convicciones y sus propias creencias, y nosotros no somos quien para juzgar la dieta de los demás. Muchas veces se lo digo porque a mí me pasó, yo me llegué a sentir relegada porque era como, ¿y entonces qué voy a comer? Mejor no voy. ¿Cuál es el punto de ir a un lugar si ya voy a ir comida? El punto también es compartir. Había mucha gente muy linda que siempre pensaba en mí, pues, y decía, te voy a preparar algo aparte porque yo sé que vos no comes carne. Déjenme saber por acá si ustedes son veganos o vegetarianos o flexitarians como yo. Entonces, si vas a ser vegano por convicción propia, porque querés contribuir al medio ambiente, querés emitir menos CO2, porque querés ser más compasivo con la naturaleza, está bien, es tu decisión y todos los demás la tienen que respetar. Solo considera pues que sí vas a tener bastantes altibajos en el camino, pero si lo haces por esa convicción, adelante, y es un acto muy bonito de solidaridad con el mundo. Creo que fue lo más bonito que a mí me enseñó el veganismo, saber que no tengo la verdad absoluta, saber que todo lo que yo digo no es la razón absoluta. Esa fue mi mayor enseñanza y la aprecio mucho. Fue un año lleno de muchos altibajos, pero que me enseñó mucho, y estoy aquí compartiéndolo con ustedes. Entonces no creo yo personalmente que el veganismo haya fallado. Creo que falló las ideologías extremas de las personas, porque hay personas que sí, lamentablemente, se lo tomaron como una religión, tratando de forzar a los demás a ser como ellos, y pues creo que ahí no está el punto, ¿verdad? Nos vemos en la próxima. Gracias por haberme acompañado hasta el final de este video. No tienen idea de cómo lo aprecio. Déjenme saber en los comentarios qué piensan, de qué les gustaría que hable en el siguiente video, y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!